José Manuel amaba 3 cosas en su vida más que a nada en el mundo: su familia, su casa de veraneo y su viejo coche, que había conducido prácticamente toda su vida. El hombre tenía ya 80 años, pero aún era capaz de conducir el vehículo, aunque con el tiempo se hubiera olvidado de las normas de circulación. A la dacha conducía todas las semanas, porque estaba a pocos kilómetros de la ciudad. En invierno llevaba a la familia de su hijo a vaporizarse en la casa de baños, en verano, a cuidar del huerto. El hijo del viejo le quería mucho. Antonio era el hijo tardío de José Manuel. Sin embargo, intentaba cuidar de su padre, venía casi todos los días, traía comida y dinero para vivir. Hace poco Antonio incluso le compró a su padre un piso nuevo en buen estado. El anciano se negó durante mucho tiempo, pero aún así el hijo convenció a su padre para que abandonara el viejo apartamento. Antonio gana mucho dinero y puede mantener a su familia y a su padre. Era julio. José Manuel volvía en coche de su casa de campo. Hoy había tenido tiempo de regar todo un huerto e ir a pescar. Volvió con una buena captura, por cierto. Hoy iba a freír pescado para invitar a la familia de su hijo a una deliciosa cena y para complacer a sus nietos. Por el camino, el viejo tuvo que parar varias veces, porque el coche ya es viejo, a menudo se calaba. Antonio le ofreció a su padre comprar un coche nuevo, pero él se negaba constantemente. No quería ser una carga para su hijo. Así que José Manuel condujo hasta una de las paradas de autobús. Se detuvo y bajó del coche para escarbar un poco para arreglar el coche cuando un autobús se detuvo en la parada. El conductor se bajó del autobús y empezó a reñir al abuelo por aparcar justo en medio de la parada. Lo entiendo perfectamente, por supuesto, abuelo. Las normas no te prohíben aparcar el coche en una parada de autobús. Pero tienes que aparcarlo de tal manera que tu coche no interfiera con los autobuses. ¿Cómo lo has aparcado? Justo en medio de la carretera. Si ya has olvidado las normas debido a tu edad, será mejor que dejes de conducir. El conductor se rió y se fue. El abuelo no encontraba qué decirle al enfadado conductor. No era un hombre conflictivo. Y ahora no tenía muchas ganas de discutir por una nimiedad. Después de arreglar el coche, José Manuel siguió su camino. En la autopista, se cruzó con un coche extranjero. Iba a una velocidad media. Al viejo le convenía, así que no intentó adelantarlo. De repente e inesperadamente, el coche empezó a frenar bruscamente justo en medio de la carretera. El anciano no tuvo tiempo de reaccionar, pisó el freno demasiado tarde. El coche chocó de lleno contra la parte trasera del coche parado. Estaba muy claro. Fue un accidente falso. Es muy común que los coches en la carretera, al ver que otro coche se ha metido detrás de ellos, empiecen a frenar bruscamente, creando así un accidente. A continuación, empiezan a presentar cargos. A menudo la policía de tráfico se pone de parte de los instigadores de accidentes falsos. Aquí hubo un caso similar. 3 hombres enfadados salieron del coche. José Manuel también salió. Abuelo, ¿sabes siquiera qué distancia hay en la carretera? ¿Todavía sufres de marasmo? Empezaron a gritarle al pobre viejo. Seré viejo, pero no soy tonto. ¿Crees que no sé distinguir entre un accidente y un falso accidente?, dijo. ¿Cómo puedes demostrarlo? No tienes grabadora de vídeo. Y aquí hay testigos que lo confirmarán todo. Uno de los hombres señaló la montaña de coches amontonados alrededor del accidente. Además, es probable que las autoridades competentes se pongan de nuestra parte, no de la de algún abuelo. Así que llama a tus hijos o nietos. Que paguen 30.000 por la reparación del parachoques o llamamos a los comisarios de emergencias, dijeron con una sonrisa los villanos. Ya estaban calculando en sus cabezas cuánto dinero habían ganado hoy. Mi hijo vendrá y os enseñará cómo tratar a los ancianos, dijo el anciano. Los gamberros se calmaron un poco, realmente temían que viniera alguien. José Manuel tampoco se atrevió a entrar en discusiones, así que se limitó a marcar el número de su hijo Antonio. El anciano pensó que su querido hijo sin duda sería capaz de ayudarle. Ya era así, cuando el abuelo se metía en situaciones no muy buenas y el hijo siempre le sacaba de ellas. Eso fue lo que pasó ahora. José Manuel estuvo unos 5 minutos marcando el número de su hijo, pero este no contestaba. Antonio estaba en una reunión importante y tenía el teléfono desconectado. ¿Qué pasa, viejo? ¿No sabes usar el teléfono? ¿O no puedes comunicarte con tu hijo imaginario?, preguntaron los gamberros, riéndose del pobre viejo.
Entonces llamamos a la policía. ¿O tienes alguna otra opción? No nos importa llevarnos su coche. Vale 30.000 o así. Ja, ja. Los hombres estaban casi de rodillas riendo. Entonces José Manuel se dio cuenta de que había que hacer algo. Tenía otra hija. Se llamaba Sara. La madre de los niños murió muy pronto, así que José Manuel tuvo que criarlos él mismo. Así pudo educar a Antonio para que fuera un hombre decente. El chico siempre ayudaba a su padre en casa. Pero Sara parecía ser todo lo contrario de su hermano. Como su padre tenía varios trabajos para alimentar a los niños, a menudo estaba fuera de casa. En Sara, cualidades como la avaricia habían empezado a aflorar desde muy joven. Ahora dependía casi por completo de su hermano. Una vez al mes, él le enviaba una gran suma de dinero para vivir. Sara nunca trabajaba, nunca estudiaba. Le gustaba gastar el dinero de su hermano. La chica iba a clubes y fiestas. Casi nunca visitaba a su padre. Creía que José Manuel le debía algo. Una vez incluso quiso vender su piso para comprarse otro donde vivir. Pero Antonio consiguió convencerla. Tuvo que comprarle un piso él mismo. Has arruinado toda mi vida, papá. Viví toda mi infancia, no podía comprar ropa normal, tenía que remendar todos mis vestidos. Ahora ni siquiera vendes tu viejo apartamento para comprarle uno nuevo a tu hija. Es bueno que nuestro Antonio haya triunfado en el mundo. Me comprará un apartamento en condiciones. Y ya no quiero verte, le gritó la chica a su anciano padre. Después su relación más o menos empezó a mejorar. Sara era muy fácil de aplacar. Solo había que darle un par de miles en efectivo. Ahora José Manuel la llamaba. Por el tono al otro lado del teléfono se dio cuenta de que su hija estaba un poco borracha. Estaba en el barrio, por eso había accedido a venir. No es que quisiera ayudar a su padre, solo quería reírse de su impotencia. ¿Qué ocurre?, preguntó nada más llegar al lugar del accidente. El padre explicó inmediatamente la situación a su hija. Ella le contestó como si fuera a intentar solucionarlo ahora. Alejándose de su padre, comenzó a mantener una conversación con los instigadores del accidente. 30.000. ¿No es mucho pedir?, preguntó la chica. Está bien. ¿A ti qué te importa? Si estás aquí, ¿me estás dispuesta a pagar el dinero? Dijeron. Tengo una opción mejor. ¿Crees que quiero a ese viejo? Ha arruinado toda mi vida. Esto es lo que haremos. Lo cargarás en tu auto y lo llevarás donde yo diga. Lo dejas en lo profundo del bosque. Volverás a por su coche más tarde. Será todo tuyo. Sara tiene una idea. ¿Cómo lo convencemos para que se una a nosotros?, preguntaron los hombres. Yo lo haré, dijo la chica. Acercándose a su padre, Sara le convenció de que sería mejor ir en coche hasta la comisaría, que parecía estar cerca. José Manuel la creyó y accedió a subir al coche con los desconocidos. Sobre el coche, le dijo que no se preocupara. La chica convenció al viejo de que seguiría al coche. De hecho, Sara quería que su viejo desapareciera por completo en el bosque. Y ella se haría cargo de su apartamento, porque ahora solo ella estaba registrada allí. José Manuel subió al coche con los 3 hombres y se marchó con ellos. No sospechaba que los intrusos iban a llevarlo al monte y dejarlo allí para que muriera. El viejo estaba distraído con sus conversaciones con los hombres, así que no se dio cuenta de a dónde había ido. No había más que bosque. Estamos atrapados, anciano. Tendremos que caminar desde aquí. Que uno de nosotros vaya con él a la comisaría, y tú y la policía volveréis, dijo el conductor, bajando del coche. Aquí no veo ningún edificio. ¿Dónde puede haber aquí una comisaría?, preguntó el viejo. Abuelo, ¿no conoces este bosque? Hay un pueblo más allá del barranco. Venid allí conmigo, volveremos con las autoridades competentes, dijo uno de los hombres. Y se pusieron en marcha. Por el camino, el viejo gruñía y tartamudeaba, ya estaba bastante cansado de vagar por el bosque. Creo que se han perdido. Creo que nos hemos perdido, viejo. Espérame aquí, ¿quieres? Voy a adelantarme y ver dónde estamos. Siéntate en el tocón. No vayas a ninguna parte hasta que yo llegue, dijo el bandido. En realidad se alejó un poco del viejo y luego salió corriendo del bosque hacia sus amigos del coche, que llevaban mucho rato esperándole.
Al cabo de una hora, José Manuel se dio cuenta de que le habían engañado. Y no solo se lo habían hecho aquellos gamberros, sino también su propia hija. Se acercaba el anochecer. El viejo se dio cuenta de que se había quedado solo en aquel bosque oscuro y frío que daba miedo. ¿Y cómo salir de él? Por supuesto, no lo sabía. En la ciudad, la reunión de Antonio con sus socios hacía tiempo que había terminado. Sentado en un cómodo sillón de su despacho, el joven decidió echar un vistazo a las notificaciones de su teléfono. Allí Antonio vio unas 10 perdidas de su padre. Inmediatamente recordó que el viejo iba a ir hoy a la dacha. El hombre volvió a llamar, pero su padre no cogió el teléfono. Antonio se dio cuenta de que algo le había pasado. No había nadie en casa de José Manuel. Antonio empezó a sentir pánico. Estaba muy preocupado por su padre. ¿Y si había tenido un accidente? Llamando a los vecinos de la dacha, el hombre se dio cuenta de que su padre ya se había marchado hacía tiempo. Eso significaba que debería haber estado en la ciudad, pero seguía fuera. Decidió conducir hacia la dacha de su padre para asegurarse de que no había ningún accidente por el camino. Una vez en la autopista, 30 minutos después Antonio se dio cuenta de que el coche de su padre estaba abandonado. Preguntando a las abuelas que vendían cerca se enteró de que aquí había habido un accidente recientemente. Pero no pudieron decirle nada más. Antonio se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez. Llamando a sus conocidos, el hombre consiguió acceder a las cámaras instaladas sobre la carretera. Por supuesto, su felicidad no tenía límites, porque ahora sí que podría encontrar a su padre en el menor tiempo posible. En las cámaras Antonio reconoció inmediatamente a su hermana. Parecía que ella no tenía nada que ver, pero el hombre siempre supo de las malas intenciones de su hermana, así que inmediatamente le ordenó que fuera al lugar donde su padre había desaparecido. Antonio, realmente no sé dónde está papá. Algo le pasó a su coche y estos hombres tan amables accedieron a llevarle a casa. No me importó. Sí, golpeó un poco su coche, pero son tan amables que le perdonaron, decía Sara, mirando a su hermano para asegurarse de que definitivamente la creía. Lo he visto todo en las cámaras. Se ve que es un accidente falso y he visto a esos hombres pegar a nuestro padre. Te conozco desde que eras una niña, Sara. Dime qué te traes entre manos o perderás tu dinero mensual de mi parte. Antonio, estaba haciendo ruido. Hermano, pero si yo no tengo nada que ver. La chica no confesó, pero ante la mirada furiosa de su hermano aún se decidió a decir. Veamos esta situación desde el otro lado. Mira, nuestro padre desapareció en el bosque, no tiene sentido buscarlo ahora. Ya era bastante mayor. Papá habría muerto pronto. Pero todavía tiene su apartamento y su coche. Podemos dividir su propiedad. No puedes tener miedo, a pesar de que la propiedad está escrita sobre mí, también reclamarás una parte, sonriendo, me dijo la chica. ¿Así que tú eres el implicado en la desaparición de tu padre? ¿Estás con esos criminales? Por supuesto, sabía que tu padre no te caía muy bien, pero no esperaba que lo odiaras tanto. Ni siquiera necesito tu ayuda. ¿Dijiste que te perdiste en el bosque? Organizaré la búsqueda y sabes que no recibirás ni un centavo más de mí. Mi familia siempre será más importante para mí que un mísero dinero. Fuera de aquí, gritó Antonio a su hermana pequeña, subió al coche y empezó a marcar el número de un grupo de búsqueda conocido. Esa misma tarde, un buen número de voluntarios se puso a buscar a un anciano en la zona del bosque local. Por supuesto, la hora se acercaba al anochecer y pronto hubo que suspender la búsqueda. Hasta el momento, los voluntarios daban opciones decepcionantes sobre el desenlace de los acontecimientos. Antonio estaba muy preocupado por su padre. Los expertos decían que era casi imposible sobrevivir en el bosque con tantos animales y bajas temperaturas, y en el bosque por la noche hacía bastante frío incluso en verano. El hijo de José Manuel también participó en la búsqueda. Podemos decir que fue uno de los participantes más activos. Los voluntarios intentaron no perderse ni un solo barranco, ni un solo desfiladero. Pero todavía no se consiguieron los resultados deseados. Finalmente, el grupo de búsqueda, del que también formaba parte el propio Antonio, pudo llegar al lugar donde habían dejado al anciano. En este lugar se le cayó accidentalmente el pañuelo. Antonio lo reconoció enseguida. Seguro que padre debe estar por aquí. Ojalá estuviera vivo, pensó el hombre para sus adentros, con la esperanza de que todo acabara bien. Pronto su escuadrón decidió hacer un alto en la búsqueda.
Antonio se sentó en un tocón, escuchando el canto de los pájaros. No le apetecía nada comer. No dejaba de pensar que en algún lugar de por aquí su padre se estaba muriendo de hambre. Eso le hizo perder el apetito. El jefe del grupo, un hombre de mediana edad, se acercó a Antonio. ¿Sigues triste? No te preocupes, seguro que tu viejo está escondido por ahí cerca, rió el hombre, bebiendo té fresco de un termo. Antonio también quería pensar lo mismo. Sigo preguntándome si nuestra búsqueda será un éxito o si tendré que aceptar otra pérdida. Mi madre murió cuando yo era muy joven. Ayer perdí a mi hermana, por fin convencida de su avaricia. Espero no recibir la noticia de la muerte de mi padre. Pero tú, como buscador experimentado, ¿crees que en estas circunstancias se pueda encontrar a mi padre?, preguntó con esperanza en los ojos Antonio. Te voy a ser muy sincero. No creo que tu padre haya sobrevivido. La semana pasada se vieron aquí 2 osos y al menos un lobo. El bosque está muy poblado de fauna salvaje. Más la vejez de tu padre, el frío, la falta de comida y agua. Las probabilidades son malas, dijo el voluntario con amargura en la voz. 20 minutos después, el grupo se puso de nuevo en marcha. Sucedió que, al haber caído en la reflexión, Antonio iba un poco por detrás de su escuadrón. Estaba haciendo una búsqueda más exhaustiva, por eso iba un poco retrasado. No alcanzó al pelotón. De repente se oyó un ruido extraño entre los arbustos. En un momento el hombre se dio la vuelta al oír el ruido. Un hombre de aspecto muy aterrador salió de entre los arbustos. Ni siquiera parecía un hombre, sino un yeti. Llevaba una especie de piel de animal y una larga barba. ¿Estás buscando a alguien?, preguntó. Antonio ni siquiera pudo responder al principio, pero luego consiguió decir sí. Mi padre desapareció hace apenas un día en este bosque. Hace casi 24 horas que se le busca en la parte más espesa del bosque. ¿Puede decirme si ha visto a este hombre? Así es como iba vestido. Antonio mostró la foto del folleto que los voluntarios de la organización de búsqueda accedieron amablemente a elaborar. Sígame, dijo el anciano y condujo al hombre a lo más profundo del bosque. Antonio desconfiaba un poco de seguirle, pero fue de todos modos. ¿Y si le llevaba hasta el cadáver de su padre? Al cabo de unos 5 minutos apareció en el horizonte una vieja cabaña de madera. Su tejado estaba un poco inclinado, y la casa en sí parecía destartalada. El anciano se acercó con cuidado y abrió la puerta, sujetando paralelamente su bastón, que parecía no soltar nunca de las manos. Al entrar en la casa, Antonio sintió inmediatamente el olor fragante de la madera. De pronto vio a su padre en el sofá. Parecía muy sano. El hombre abrazó inmediatamente a José Manuel. El anciano también se alegró de ver a su hijo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Estábamos tan preocupados por ti, papá. ¿Te habías perdido? Antonio se abalanzó con preguntas. Este hermoso hombre me encontró en el bosque cuando ya era de noche. Estaba rodeada de oscuridad a mi alrededor. Ya pensaba en encontrar la muerte en este frío bosque a manos de un depredador. Me trajo a esta casa, me dio calor y me alimentó. Le estoy muy agradecido, respondió el anciano. He vivido en este bosque durante mucho tiempo, aquí encontré paz y tranquilidad, dijo el hombre. Muchas gracias por salvar a mi padre. ¿Puedo hacer algo por usted? Por favor, tome el dinero, dijo Antonio. No podía ofrecerle nada más. No es necesario. No necesito dinero. Me alimento de lo que me da la naturaleza. Además, el dinero no es el valor más importante de mi vida. La mayor recompensa es que hayas seguido los pasos de tu padre. No todos los hijos pueden hacer eso. Tienes razón, dijo Antonio. Pronto Antonio informó a todo el grupo de que su padre había sido encontrado sano y salvo. José Manuel intentaba evitar estas situaciones y tener siempre cuidado en la carretera. Antonio tuvo en cuenta que a su padre le gustaba mucho vivir en la naturaleza. Así que pronto le compró al anciano una casa junto a la suya. El anciano empezó a cuidar de su propio huerto y a vigilar a sus nietos. Antonio encontró a los criminales que llevaron a José Manuel al bosque. Resultó que llevaban mucho tiempo en la lista de buscados. Pronto recibieron su merecido del tribunal. Sara dejó de recibir ayuda económica de su hermano. Tuvo que buscar trabajo como limpiadora en el hospital local. Antonio dejó de hablarle.
Sara tuvo que aprender una lección. Ahora sabe que el dinero no es el valor más importante.